Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Y empezamos pues recordando que hoy a las 9:30 tenemos nuestro parcial. Por ahora, digamos que si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema que vamos a evaluar, por favor, hacemos las aclaraciones del caso, si es necesario. ¿Alguna duda? ¿Algo en concreto? Bueno, parece que no. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema que habíamos empezado a desarrollar. Ya habíamos hablado de los embragues de disco de empuje, pero vamos a hacer un recorderis muy rápido sobre ese particular. Podemos ver en la gráfica que aquí hay dos discos, que uno o ambos, aquí solamente se dibujan uno, tienen un recubrimiento y entra en contacto con el metal de allá. Ese disco, ese recubrimiento, va desde una distancia R sub I hasta una distancia R sub 0 o R sub E, como quiera, radio exterior. Que si graficamos el lateral derecho de A, pues esta es la figura. Va desde R sub I hasta R sub 0. Si tomamos un elemento diferencial, donde R crece un DR, pues se nos forma un anillo así, un anillo diferencial. Y entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? A estudiar lo que ocurre ahí. Cuando aplicamos una carga externa para que los dos discos entren en contacto. En este momento tenemos el disco. Hay un área diferencial. Tomamos un R, desde un R aquí hasta otro R, variando desde un ángulo teta hasta y un ángulo de teta. Entonces, hay un área aquí y un DR para acá. Hay un área que es esta zona que tiene un valor. Sería R de teta por DR. R de teta por DR y será ese diferencial de área. Sobre ese punto, sobre ese elemento diferencial de área, por efectos de la fuerza que se le hace a los discos, hay una presión que genera una reacción igual y opuesta, que es la fuerza normal, que es igual a la presión por el diferencial de área. Entonces, el diferencial de la fuerza normal es P por R de teta de R, porque de A es R de teta de R. Ahora bien, como existen dos discos con movimiento relativo unos con respecto a otro, entonces existe una fuerza de rozamiento entre los dos. Y todos sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y la normal en ese elemento infinitesimal es el de n.
Luego el de FR es mu por P por R por d teta de R. Esa será esta fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del disco. Si el disco gira en esta dirección, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Por eso es una fuerza de rozamiento resistente. Esa fuerza de rozamiento genera un par alrededor del centro del disco. El torque sabemos que es o el par R cruz F, que es R por F por el seno del ángulo que forman, seno de phi. En este particular, de FR y R son respectivamente perpendiculares y entonces el seno de phi es 1, por tanto, el torque será R por dfr. R por dfr, que es este valor, mu p r de teta de R, y entonces nos quedará mu p r2 de R de teta. Ese es el de T, el diferencial de torque generado por este diferencial de fuerza de rozamiento. Entonces, el torque total será la suma de todos los diferenciales de torque, en esa palabra será la integral, que será la integral de este término, mu p r2 de RR. ¿Por qué doble? Porque está con respecto a R y con respecto a teta. Ahora, con respecto a teta, desde 0 hasta que damos la vuelta completa porque es un disco, desde 0 a 2pi, y con respecto a R, desde R sub i hasta R sub 0 o R sub e. Entonces, realizamos la integral. Pero para poder realizar la integral, debemos de conocer cómo se comporta P, la presión. Entonces, existen diferentes criterios para evaluar la presión. Los más importantes, y de los que aquí vamos a hablar, son de dos criterios. Uno, el criterio de presión constante, es decir, que la presión es la misma en toda la superficie. Y dos, criterio que la presión varía dependiendo del desgaste. Y ahora explicaremos la situación de por qué eso. Entonces, en el primer caso, si la presión es constante, venimos a esta integral y entonces mu y p son constantes, sale de la integral, me queda R2 de R de teta. De teta, desde 0 a 2pi, y R me queda R2 de R, desde R sub i hasta R sub e, o R sub o como quiera, R sub e al cubo menos R sub i al cubo sobre 3. Luego, el torque resistente es así. Es el que está sufriendo, el que está soportando el disco. Pero por el otro lado, tenemos el torque aplicado. Tenemos el torque aplicado. Y entonces, se debe de cumplir siempre un requisito, que el torque resistente siempre tiene que ser mayor o igual al torque aplicado. Pero el torque aplicado solo así no nos sirve, sino que debemos de buscar el torque de diseño. Debe ser mayor o igual al torque de diseño. Entonces, en el límite es cuando sean iguales. Recordando que el torque de diseño lo habíamos hablado ya cuando empezamos la teoría de embragues, que era un factor de seguridad, como quiera, o constante K, que multiplica al torque
que está actuando y que el torque sería el nominal más el torque de aceleración. Que este valor dependía de el tipo de máquina, de los elementos, del tamaño y de la aceleración angular o la aceleración lineal, que iba desde 0,2 hasta 4,5, eso lo habíamos dicho. Que cuando las máquinas son pequeñas, trabajamos con un factor de 1,3. 1,2, 1,3. Que cuando las máquinas son medianas, como casi todas, trabajamos con este factor de la suma de estos dos, de más o menos 1,4, 1,5, 1,6. Y para máquinas de gran inercia, pues los valores superiores. Ahora bien, eso ya lo habíamos dicho con respecto al torque de diseño. Entonces, para evaluar esta ecuación, debemos de tener en cuenta que esta presión que efectivamente está actuando sobre el sistema debe ser menor o igual a la presión admisible. Y la presión admisible, pues depende de los materiales que están en contacto. Que el fabricante de material para frenos o para embragues nos lo debe suministrar. Pero para nosotros, como no tenemos catálogos, habíamos dicho que utilizábamos la tabla que tenía Hanro. Y aquí están los materiales que más comúnmente se utilizan. Moldeado, que es el asbesto moldeado, que varía entre 0,25 y 0,45. Y las presiones máximas, que es las que entran allá en la ecuación, entre estos valores, si es en PSI, entre 150 y 300, si es en el sistema métrico en kilopascales, entre 1030 y 2070, la temperatura o en grados Fahrenheit o en grados Celsius. Nosotros, como medida preventiva, tomamos los menores valores. Realmente, en un diseño, cierto, como miramos el material de un fabricante determinado, pues tomamos los valores que ese fabricante nos recomienda para sus productos. Por ejemplo, en Colombia, Incolvestos, Industria Colombiana de Asbesto, o Incolfrenos, donde nos especifican los materiales. Y aquí estamos en la condición, en el evento de que trabaje, se haya contacto en aceite. Como ustedes observan, por ejemplo, en este primero, el moldeado, el coeficiente de rozamiento cayó a 0,06, donde estaba de 0,25. El hecho de caer o agua o aceite modifica sustancialmente el coeficiente de rozamiento que debemos de tener en cuenta. Por eso debemos de mirar exactamente las condiciones de operación y si alguna vez, por alguna razón, le puede caer un fluido, calcular bajo esas condiciones, bajo las condiciones en donde esté o húmedo o lleno de aceite. Entonces, regresando a la ecuación que teníamos, esa es la forma como obtenemos mu, el coeficiente de rozamiento, y como obtenemos la presión admisible. Finalmente, necesitamos conocer
la carga axial que debemos introducir. Como tenemos nuestro cálculo en nuestra ecuación de la normal, que es PR de teta de R, la normal, o sea, la fuerza axial, es igual a la integral de esa, a la integral de PR de R de teta, cuyo resultado, lógico, P sale de la integral de teta desde 0 a 2pi, sería 2, pero como R queda R2E menos RI sobre 2, el 2 se va con el otro 2 y la ecuación queda así. Estos serán los valores tanto para torque como para fuerza axial para un embrague de discos bajo el concepto de carga constante. Ahora bien, si aquí tenemos el embrague con RI y con RE, y lógico, como son embragues, en el instante el uno está rotando con respecto al otro, hay una diferencia de velocidad desde el momento en que entran en contacto hasta el momento que igualan sus velocidades. Y tenemos que si miramos este disco, vemos que en la superficie exterior, a una distancia RE, ese punto tendrá una velocidad V sub E, que como es de rotación, pues es omega por RE. Y aquí en su interior habrá una velocidad interior que sería el mismo omega, pero cambió el radio R sub I, que es menor que R sub E. Por tanto, eso es lo que nos dice, y aquí en forma gráfica se ve claramente, que la velocidad en el punto más exterior es mayor que la velocidad interior. ¿Eso qué significa? Significa que si tenemos este rotando y se mide aquí, en esta posición, y al cabo de cierto tiempo se mide aquí, entonces, un punto que estaba acá recorrió esta distancia, mucho mayor que la de un punto aquí en el interior que recorrió esta. Aquí se observa claramente las dos distancias. Como hay deslizamiento relativo, porque los dos no son iguales, hay más recorrido de fricción en el radio mayor que en el radio menor. Y si hay más recorrido, pues pasaría que, como lo que está haciendo esto, deslizándose con respecto al otro, si hay más recorrido, si este recorre bastante mientras el otro recorre poquito, entonces se desgasta más el que recorre más, porque tiene mayor fricción. Entonces, si se desgasta más, al cabo de cierto tiempo, las superficies que eran perfectamente paralelos, el material se desgasta y ya no son perfectamente paralelos porque se gastó más. Y entonces el concepto de presión constante ya no es válido. Es válido cuando los dos discos están perfectamente paralelos. Como no es válido, entonces debemos de buscar un modelo que establezca eso. Entonces, podemos decir, como el desgaste, hemos dicho, es función de la velocidad, porque en la periferia tiene mayor velocidad, y la velocidad es una medida de la energía.
podemos decir que el desgaste es proporcional a la energía. Y la energía por unidad de tiempo, pues es la potencia. Y la potencia sabemos que es torque por velocidad angular o fuerza tangencial por V, por la velocidad. Y en este caso, la fuerza tangencial será la fuerza de rozamiento por la velocidad. Y la fuerza de rozamiento sabemos que es mu por la normal. Entonces, mu por la normal por la velocidad. La normal es la presión por el área, P por la velocidad. Entonces, agrupamos esto, mu A y P por B. Mu es constante. El área en un disco es constante. Luego esto significa que mu por A es constante. Ahora, si la potencia es la misma a transmitir, significa que es constante. Por tanto, el producto P por B es constante. Lo cual significa que P por B es constante. Pero B es omega R. La velocidad es omega R. En un plato común, estamos diciendo que la velocidad es constante, el del sistema que está entrando, la potencia, la velocidad constante, luego este valor es constante. Si lo pasamos a dividir, pues una constante dividida por una constante y me queda una constante dividida por una constante, pues eso es una constante, y me queda P por R igual a una constante. Lo cual significa que la presión es una constante dividido por el radio. De esa forma es que se va a comportar la presión. O sea, la presión es inversamente proporcional al radio. Eso es lo que nos dice esa ecuación. Como ya lo he dicho, la presión es inversamente proporcional al radio. Si la presión es inversamente proporcional al radio, ¿en dónde estará la máxima presión? ¿En dónde? ¿Alguien me lo puede decir? En el centro. No, porque es un disco que tiene esta condición. El flotador está un radio R sub I hasta R sub E. ¿En dónde? Dentro de esa franja, entre R sub I y R sub E, ¿en dónde estará? Por favor. En R sub I. En R sub I, en donde el radio es menor. Porque aquí de esta operación, si el radio es menor, el resultado de esta operación es más grande. Supongamos, si esto valía 10 y el radio valiera 2, 10 por 2 vale 5. Pero si el radio vale menor, vale 3, 10 dividido por 3 sería 3,33. Entonces, la presión sería más grande cuando el radio es más pequeño. O si el radio valiera 1, 10 dividido por 1 sería 10. La presión mayor. Entonces, la presión máxima estará cuando el radio sea mínimo. En otras palabras, la presión máxima estará
cuando R sea R sub I. Entonces, como esta es la función de presión, tenemos la ecuación de torque, que es esta, y en lugar de la presión colocamos su igual. Queda mu por C, que es constante, salen de las integrales. Un R se va aquí con uno este, queda R de teta. Mu por C, íntegro de teta, 2pi, R de R, R menos RI al cuadrado, ambos sobre 2. 2 y 2 se van. Ahora, pero C, de acuerdo, si yo despejo aquí es P por R, donde P es máximo, R es RI. C es P máximo por RI. Entonces, en lugar de C, colocamos P máximo RI. Este 2 se va con este 2, se va. Y tengo el torque resistente. El torque resistente, ya he dicho, tiene que ser mayor o igual al torque de diseño. En el límite lo hacemos igual. Y entonces tenemos aquí. Con una condición, es que la presión máxima no sobrepase la presión admisible de los materiales. Que no los vaya a sobrepasar. Y esta admisible, pues es la que obtenemos de las tablas de los materiales que nos están vendiendo, o en este caso de las tablas de los materiales que nos dan los textos. En el evento, que al calcular la presión máxima me dé que el P admisible, eso significa que ese embrague que tiene una dimensión RE y RI no me sirve. Me toca hacerlo más grande para que la presión cumpla con el requisito. De la misma manera, calculamos la fuerza axial en el modelo de desgaste uniforme. La presión la reemplazamos. R y R va, sale C. La integral de R, R de R de teta de 0 a 2pi. R se va, queda de R, da RE menos RI. Y C, ya hemos dicho que es P máximo por RI, y esta es la ecuación de la fuerza axial para el modelo de desgaste uniforme. Ahora, en la práctica se ha determinado que el modelo de presión constante no es tan bueno como el modelo de desgaste uniforme. Porque ya vimos el problema que tenía el de presión constante, que al cabo de cierto tiempo se desgasta y la presión no se mantiene como se estableció en el modelo. Luego, en los cálculos, a menos que se diga lo contrario, siempre se debe de calcular con el modelo de desgaste uniforme, porque es el que nos brinda mejores garantías de operación y nos brinda que el embrague efectivamente quede definido. Entonces, aquí hay una comparación respecto a torques. En el modelo de presión constante, transmite con las mismas dimensiones, transmite más torque que en el modelo de desgaste uniforme, que es este. Eso nos quiere decir que el de desgaste uniforme es más conservativo, entonces nos garantiza mejor funcionamiento como debe ser.
Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo para hablar sobre esto. Determine el tamaño adecuado. Cuando se escriben así, el tamaño adecuado son cuáles son las dimensiones, cuál es el RI y cuál es el RE. Y la fuerza axial requerida para un embrague de disco. Vuelvo y repito, el tamaño adecuado es el RE y el RI mínimo, para que el embrague no salga ni muy pequeño ni muy grande, para que ese embrague pueda transmitir 7.5 caballos a 1725 RPM con un factor de seguridad de 2. 7.5 horsepower. Si nosotros sabemos que un horsepower son 746 vatios, pues lo transformamos a vatios, es lo mismo decir 5.600 vatios, porque vatio es newton metro sobre segundo. Nos dan 1700 RPM, entonces lo primero que debemos hacer es hallar la velocidad angular. Ojo, no me confundan nunca las RPM, las revoluciones por minutos, con ómega, que es velocidad angular. Ómega es 2πn. Si está n en RPM, la dividimos por 60 para que nos dé en radianes por segundo. 2πn sobre 60. Eso es cierto si esto está en RPM, como casi siempre nos la entregan. Entonces esto nos da 180/64. De nuestra ecuación tenemos que potencia es torque nominal por velocidad angular. Luego el torque nominal es la potencia dividido por la velocidad angular. La potencia, 5.600 vatios, newton metro sobre segundo, dividido por 184/64 radianes por segundo. Señores, obsérvense que yo siempre le escribo las unidades. Y al hacer la operación me da 31 newton por metro. Si ustedes me dicen 31 sin unidades, eso quedó mal. No sirve. 31 ¿qué? Kilogramos, centímetros, newton, milímetros, ¿o qué? Y espero que en el planteamiento de sus problemas siempre me coloquen así. Hagan el planteamiento, reemplacen con unidades. El torque de diseño, sabemos que la ecuación KTN tal, este factor ya nos lo dan en el problema, es 2 por el torque resistente, y el torque resistente es este, 2 por 31, me da 62 newton metro. Unidades, por favor. Y entonces, tenemos nuestra ecuación. Torque de diseño igual al torque resistente, y el torque resistente es igual a mu pi p máximo de RI, RE menos RI, ambos al cuadrado. Esa es nuestra ecuación que hemos deducido para desgaste, véalo, uniforme. Como P máxima debe ser menor o igual al P admisible, entonces para poder comparar buscamos el P admisible. O sea, vamos a la tabla.
Entonces, aquí no nos dan material. Yo asumo un material o el que voy a comprarle a un fabricante, asbesto moldeado, y entonces voy a la tabla. Perdón, la tabla está aquí arriba. Asbesto moldeado. Entre 0,25 y 0,45. He dicho que tomamos los menores valores, 0,25. Y aquí, la presión máxima la voy a trabajar en kilopascales, 1030 kilopascales. Bueno, si voy a controlar la temperatura, sería 204 grados Celsius. Esos son los datos. 1030 kilopascales es 1.03 megapascales, porque los megapascales newton por milímetro cuadrado. De esta ecuación, despejamos RI, que multiplica RE menos RI. Y de ahí despejo el valor de RE. Y por tanto, como está el cuadrado, pues la raíz cuadrada. Tengo RE en función del torque de diseño, de la presión máxima y de RI. La presión máxima es datos que tiene que ser menor o igual a la presión admisible. Entonces, si tengo una función, yo la puedo derivar. Y al derivar una función, si yo la igualo a 0, ¿qué obtengo? Cuando yo derivo cualquier función, hago la primera derivada y lo igualo a 0, ¿eso qué significa? Que aprendieron en matemáticas, por amor de Dios. ¿Alguien puede decirme? Que es un máximo o un mínimo. Que es un máximo o un mínimo. Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación, aquí vamos a tener el RE. Y, lógico, para saber si es un máximo o un mínimo, hacemos la segunda derivada, igualamos a ceros, y si pasa, cambia de signo, bien, pasa de más a menos, es un máximo, y si pasa de menos a más, es un mínimo. Pero aquí no vamos a hacer sino la primera derivada. Entonces voy a derivar esta función con respecto a RI y lo igualo a 0 para obtener el máximo de RE. Entonces la derivada de un número de la raíz es la derivada, esto elevado a la n menos 1, a la 1 medio menos 1 me dará a la 1 medio. 1 medio por la derivada de eso. El exponente por esto. Por la derivada interna. Entonces voy a derivar que es el denominador por la derivada del numerador. Y el numerador es torque de diseño, es un valor constante de la derivada de 0. Menos el numerador por la derivada del denominador, mu pi p máximo de RI, la derivada de RI con respecto a DRI, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado, más la derivada del otro término, 2RI a la n menos 1. Y eso lo igualo a 0.
Como este tiene exponente negativo, eso quiere decir que está debajo. Entonces, bueno, aquí para que esto sea cero, o este término es cero, o este término es cero, o los dos son cero. Lo único que tenemos para que eso nos dé cero. Entonces analicemos este término. Este término queda en el denominador de la función porque está al exponente negativo. Si fuera cero, entonces aquí hay un número, el que sea, dividido por cero. ¿Qué me daría? Un número cualquiera dividido por cero. ¿Qué da? ¿Qué da, señores? Una indeterminación. Hay una indeterminación. No se sabe qué, pero no es cero. Luego eso significa que este no puede ser cero. La única posibilidad para que aquí nos dé cero es que el numerador sea cero. Entonces colocamos el numerador cero. Ustedes ven aquí mu pi p máximo y aquí mu pi p máximo r sub i, perdón, aquí con r sub i, pero aquí al cuadrado. Entonces este se va con uno de estos y queda sencillo, más 2ri. Rompemos y pasamos este negativo al lado derecho. 2ri, torque de diseño sobre mu pi p máximo ri cuadrado. Despejamos ri. Este 2 pasa a dividir, me queda ri al cubo. Igual al torque de diseño, que era 62 newton metro, entonces lo coloco como 62.000 newton milímetro. 2 por mu, 0,25 por pi, por la presión máxima permitida es cuando es igual a P admisible, y P admisible habíamos dicho que era 1.03 megapascales, o sea, 1.03 newton por milímetro cuadrado. Y entonces aquí me da 38.320 milímetros cúbicos. Saco la raíz a ambos lados, la raíz cúbica, y me da que R sub I es 33.71 milímetros. Si yo conozco R sub I, vengo aquí, reemplazo y hallo R sub E. Y eso es lo que hacemos. Reemplazamos y hallo R sub E, que vale 58.39 milímetros. Entonces, estas son las dimensiones mínimas que debe tener ese embrague para poder transmitir eficientemente 7.5 horsepower con el elemento flotador de asbesto. Hallo la fuerza normal, porque también me la preguntan. 2 pi p máximo R. Simplemente vamos a la ecuación que hemos deducido. Aquí. 2 pi p máximo R sub I por R sub E menos R sub I. Y esa es la que copiamos aquí. Reemplazamos por las dimensiones que hemos obtenido y me da una fuerza axial de 5.384.2 newton o 548. Que será la fuerza axial requerida que hay que hacerle a ese disco.
Es una fuerza bastante grande. Entonces, pero el disco es pequeño. Obsérvese que es de 33.71, es de 3 centímetros y piquito, hasta 5. Es pequeño. Luego, si lo hacemos más grande esto, supongamos cambiamos el radio y cambiamos el otro, cambiamos el área, la presión puede ser menor, o cambio el radio exterior de más, le doy más área, la presión es menor que la P admisible, y con esa presión menor que la P admisible, pues hallo aquí la fuerza. Ahora, cuando las fuerzas son muy grandes, entonces lo que se recomienda son embragues múltiples. Las fuerzas son muy grandes porque los torques son muy grandes. Si el torque es muy grande, los discos nos darían muy grandes y requerirían espacio, es decir, el embrague sería muy grande y requerirían un espacio que de pronto no lo tenemos. Entonces, cuando el torque es muy grande, ¿qué es lo que se hace? Es un embrague de discos múltiples. Aquí, a manera de ejemplo, dibujo uno. Perdón, un momentico. Esto. También lo aquí mientras él se acostumbra con usted. Bueno, entonces tenemos un embrague de disco múltiples. Aquí a manera de ejemplo hago uno, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos, que están montados sobre un eje estriado. Es decir, que estos discos pueden desplazarse. Lógico, no a esas distancias, porque aquí la separación son medio milímetro, 1 milímetro, pero para que se note cómo es. Este es el material flotador, aquí hay otro disco con material flotador, aquí, etcétera, etcétera. Estos discos de material flotador están sobre unas estrías que llevan, digamos, la carcasa. Y entonces pueden deslizarse a lo largo de la carcasa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se aplica una fuerza, esto se desliza, empuja este disco que choca con este choca con este, y se forma una especie de sándwich. Antes estaban separados, ahora quedan así. Y entonces entran en contacto las diferentes superficies. Aquí hay una superficie de contacto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Hay 14 superficies de contacto. Por tanto, el torque que la van a transmitir, el torque de diseño que hemos dicho que es muy grande, se reparte entre 14 superficies iguales. Entonces, cada superficie toma un 14avo del torque. Con lo cual, al calcular, lógico, hace que los diámetros de estos sean menores. Entonces, el torque aparte. Entonces, dependiendo de cuántos discos tenga, pues yo puedo manejar torques grandes. En equipos de grandes torques, eso es lo que se hace, de discos múltiples. Ahora, respecto a la carga axial, como esto es como un sándwich, entonces esta carga se transmite aquí, la misma se transmite aquí, se va transmitiendo. La misma carga sirve para todos los discos. Entonces, eso hace que la carga axial sea pequeña y entonces los sistemas de accionamiento también son pequeños, no son tan robustos, no son tan grandes. Entonces, cuando los torques son muy grandes y al calcularlo con un solo disco o con dos caras no más, dos caras como ejemplo en el embrague del automóvil, dos caras, la de un lado y la del otro, dos caras como aquí lo veremos, esta cara y la parte de atrás que entran en contacto, por un lado con la prensa y por el otro lado con el volante que sale en la salida del motor. Entonces aquí en la mitad hay un disco que está presionado entre la prensa del clutch y el volante del motor. Y entonces tiene dos caras, esta y esta otra. El cálculo que hemos hecho, solamente lo hemos hecho, este modelo, para una cara. Si son dos caras iguales, el torque de las dos caras es el doble del que resiste uno. En este caso, de discos múltiples, el torque que resiste sería 14 veces, en este ejemplo, 14 veces lo que resiste una cara. ¿Queda claro ese aspecto? Señores. Sí, profe, que claro. Haremos un. Aquí les dejo un problema para que lo analicen. Vamos a hablar ahora de embragues cónicos. Como su nombre lo indica, son conos. Realmente son troncos de cono, como los observan en la figura. Troncos de cono. El cual tiene un elemento que está en un eje estriado y por tanto puede moverse bajo la acción de una carga externa, puede moverse así. Entonces, cuando se mueve, entran en contacto estas superficies aquí, que es donde está el material flotador. Entonces,
Estos troncos de cono tienen unas dimensiones que llamaremos el diámetro menor con la D minúscula, el diámetro mayor con la D mayúscula, el ancho del cono lo llamaremos beta. La generatriz del cono tiene una inclinación formando un ángulo con respecto a la horizontal que llamaremos alfa. Esas son las dimensiones básicas del cono. Supongamos que este tronco de cono sea el material, el cono que está girando, que trae una potencia y la deseamos transmitir a este, y que está girando así. Cuando yo oprimo aquí, se genera entre los dos una presión normal. Y como entran en juego dos materiales, hay un rozamiento, porque hay deslizamiento y además hay contacto, y se me genera una fuerza de rozamiento que trata de oponerse al movimiento de la entrada. Entonces viene de para acá. Esa fuerza de rozamiento, lógico, a su vez me genera un torque resistente alrededor del centro del cono, que será R por dfr. Entonces, aquí lo que se trata es de analizar cuánto valen estas fuerzas. Ahora bien, esta normal la podemos descomponer en dos, en una vertical y en una horizontal. Esta viene para acá y esta viene para acá. Ahora bien, esta vertical es perpendicular, digamos aquí lo podemos ver, esta vertical es perpendicular a esta línea horizontal. Y esta es perpendicular a esta. O sea, la una es perpendicular aquí, la otra es perpendicular acá. Luego el ángulo que forman los dos, aquí este será el mismo alfa. Luego, como aquí hay un triángulo rectángulo acá, podemos aplicar la función trigonométrica. Si conocemos la normal, podemos decir que seno de alfa es dw sobre dp. Luego dw es seno de alfa por dp. Entonces, si yo hallo la normal, puedo hallar el diferencial y por tanto la suma de todos los diferenciales me dará la carga externa aplicada. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis aquí en un punto ubicado a una distancia R, que es este. Y voy a desplazarme una cantidad muy pequeña a otro punto, a esta distancia, que será el mismo R más la variación que será de R. ¿Para qué? Para buscar el área de contacto, que será esto porque para hallar la normal de P, que será la presión por el área. Entonces, ahora, miro este tronco de cono, lo miro aquí por el lado derecho y lo veo así, donde este es el RI, el R menor, y este es el R mayor. Tomo un elemento diferencial, aquí está teta, un de teta, y un punto cualesquiera,
No es este, porque ese sería este punto, sino aquí interiormente, por eso esta línea. Y esta sería el área objeto de estudio. Ahora bien, esa área objeto de estudio tendrá un valor. Este arco, que será R por D, de teta. Y este lado. Ese lado es este. Ahora, ¿cuánto vale eso en el diferencial? Aquí hay alfa, seno alfa, lado opuesto de R sobre este lado. Luego este lado es dr sobre seno alfa, que es lo que está aquí. Por tanto, el área tendrá este lado, que será dr seno alfa, y tendrá este lado, que es R de teta. Por tanto, el de A será el producto de los dos. Entonces, de A, el producto de R de teta, por el otro lado, de R seno alfa. El de P, que es la misma normal, es la presión por el área. P por dA. P por R de teta de R seno alfa. Donde alfa, ya hemos dicho, que es el ángulo de la mitad del cono en grados. Si necesitamos la fuerza de accionamiento, que sería esta componente, podemos ver que seno de alfa es dW sobre dP. Luego dW es dP seno alfa, que es lo que hacemos aquí. Y dP es dN seno alfa. Y dN es la presión por el área seno alfa. La presión por el área, que es R de teta de R sobre seno alfa, por seno alfa. Seno alfa y seno alfa será dW P por R de teta de R. Ahora, hallaremos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y la normal ya sabemos que es P por R de teta de R sobre seno alfa. Esa fuerza de rozamiento, ya le he explicado, genera un torque que es R cruz F. En otras palabras, se da R por dFR. Porque el seno del ángulo que forman es 90 grados y el seno es 1. R por dFR. Mu por R por este R, R2, me queda así. Entonces, el torque resistente queda calculado así. dW, que la hemos escrito aquí, PR de teta de R, pues lo vamos a escribir como W, que es la integral de eso. Entonces, como ya habíamos dicho, existen dos modelos de cálculo, el de presión constante y el de desgaste constante. En el modelo de presión constante, vamos a reemplazar estas ecuaciones con que el término presión es constante. Entonces, el torque, P es constante, sale integral, seno de alfa es constante porque es
un tronco de cono, me queda PR2, P es constante, hacemos la integral. Me queda así, si la queremos en radio, o casi siempre la encontramos en los textos, en lugar del radio, en función de diámetros, así, porque el radio es de medios al cubo. 2 al cubo es 8, por 3, 24, y 2 arriba y 24 queda el 12. Y en esta ecuación, recordemos lo mismo que hemos hecho. Comparamos el torque de diseño con el torque resistente. En el límite, los dos son iguales, con la condición de que la presión P sea menor o igual a que P admisible. El torque de diseño, ya hemos visto, aquí tenemos el torque nominal, entonces, pues calculamos el torque de diseño. Recordemos que el torque de diseño es igual acá, factor de torque nominal más torque de aceleración. Entonces igualamos y tenemos, aquí lo teníamos. Bueno, no importa que lo hayamos escrito. La carga axial, tenemos la ecuación. Reemplazamos P constante, sale R2, sale. Y la ecuación queda así. Aquí también la podemos colocar en función de diámetro, como se quiera. R es de medios. Entonces, de medios al cuadrado sale el 4, ambos tienen el 4, sale. O el torque resistente lo podemos escribir también en función, ustedes vemos aquí, pi P sobre 12, y 12 lo puedo dividir como 3 por 4, pi P por 4 por 3. Entonces de aquí despejo pi P dividido por 4, me queda W de 2 menos de 2. Y entonces al reemplazar este valor en esta ecuación, la ecuación también me queda así, donde el torque resistente en función de la carga axial aplicada. Entonces tenemos otra ecuación que vale la pena analizar. Bueno, esta ecuación y esta otra. Ahora, pues analicemos la situación con el modelo de desgaste uniforme. Las ecuaciones son las mismas, simplemente que la presión, en lugar de ser constante, ahora es C sobre R. Ya hemos dicho por qué es así. Reemplazamos y la ecuación me queda así. Aquí está todo el desarrollo, me queda así. Aquí está en función de R, entonces la posamos en función de diámetro. R es de medios, por eso aquí 4 por el 2, ¿ve? Y la ecuación queda así, todo en función de diámetro. Con la condición de que P máximo menor o igual que P admisible. En el entendido, el que el torque de diseño es K veces
T nominal más T aceleración hacemos en la ecuación, hacemos el reemplazo y me toca W así. Lógico, también aquí podemos reemplazar pi, p, mu, p máximo sobre 2. Aquí si multiplicamos por 2, dividimos por 2, pasar W allá para que quede en lugar de mu p máximo sobre 2, aquí serían 2, 8 sería 2 por 4 y reemplazar allá para que quede en función también de W, pero se puede dejar así. Esas son las ecuaciones para embragues o frenos de cónicos. Estos son válidos también para frenos cónicos. Veamos aquí un ejemplo. Y me dice lo siguiente. Un embrague cónico tiene las siguientes dimensiones. D mayor, 330 milímetros. D menor, 306. B, 60 milímetros. Aquí, se supone un coeficiente de fricción igual a 0,26. El par de torsión transmitido es 200 Newton metro, o sea, el torque nominal. Hallar la fuerza de accionamiento W, la presión de contacto, utilizando los modelos de presión constante y desgaste uniforme. Entonces, estos son los datos. De la figura podemos ver que si yo trazo esta línea aquí, y está aquí, me quedan este pedazo igual a este otro, que yo le llamo A. En otras palabras, puedo decir que D mayor es igual a D menor más 2A. De lo cual puedo hallar A, que sería D mayor menos D menor dividido por 2 y me da 12 milímetros. Con lo cual hallo esto aquí y como conozco B, puedo hallar el ángulo alfa. Tangente de alfa, A sobre B. $12 sobre 60, el alfa 11,31. Ya que tocamos el ángulo alfa, normalmente se trabajan entre 6 y 12 grados. No se recomiendan ángulos menores ni ángulos mayores. Entonces, en el modelo de presión constante, torque nominal, asumo un factor de seguridad de 1,5, 200. No lo da, perdón, no recuerdo. No lo daban. Yo lo asumo. Alguno puede decir 2, está en su derecho. Entonces, hallo el torque de diseño. En el modelo de presión constantes voy a la ecuación, que es esta, la igualo. Y aquí despejo la presión, porque los demás datos son conocidos. Reemplazo, me da 118,650 newton por metro cuadrado.
Newton por metro cuadrado son pascales. O 0,118659 megapascales. Si yo comparara esa presión 0,118 y buscara un material que tiene 0,26, veamos qué material sería. Aquí no nos dice selección. Podría ser, vea, este tiene 1,0, luego ese me sirve. Este tiene 0,345 megapascales, me sirve. Este también, mire, los coeficientes de rodamiento también. El corcho, si no me sirve. La madera, vea, los coeficientes me sirven y las presiones me sirven. Y el hierro fundido y el acero también me sirven. Cualquier de esos, lógico, los más utilizados son moldeado asbesto y metal sinterizado. O hierro fundido contra acero duro, que sería el otro a utilizar. Pero aquí no nos piden cuál es el material. Nos dicen la presión. La fuerza de accionamiento, simplemente voy a la ecuación, reemplazo. 1422.5 Newton. Que si lo puedo pasar a kilogramos, lo paso, digo por 981. Voy al modelo de desgaste uniforme, reemplazo, ya que ya tengo el torque de diseño, y me da 123.371. Me da una presión mayor. Debemos recordar que la presión máxima tiene que ser menor de lo admisible para escoger el material. Y hallamos la carga axial. Esta, al reemplazar, me da un poquito mayor. Bueno, y eso era todo lo que nos pedía el problema. Muy sencillo. Vamos a hablar de frenos. Los frenos, hemos dicho que son elementos mecánicos que sirven para disminuir la velocidad de un elemento que está rotando, disminuir la velocidad hasta un valor cualesquiera o cero. O sea, llevarlo a reposo o a la velocidad. También, lógico, nos sirve para controlar la velocidad. Aquí tenemos un sistema de freno, la foto de un sistema de freno de un automóvil. La rotación y la potencia que viene del motor entra por este eje. Que entra aquí. Aquí hay rodamientos, etcétera, y se unen con este elemento, que es la campana que gira, donde están montadas, aquí estos huecos, los tornillos, donde se monta la llanta. O sea, que esta campana gira con la velocidad angular y transmite la potencia que viene en este eje. Y esa potencia viene del motor. Luego, este es la campana o tambor. Y el sistema propiamente de frenado es este. Donde aquí
obsérvese, hay un elemento que es el dispositivo que soporta la zapata, y todo esto lo llamamos zapata, donde está aquí este material, que es el elemento flotador, que en este sistema de freno normalmente son de asbesto. Este sistema flotador entra en contacto con la campana que está girando cuando se expande y entonces genera el frenado de esto que está rotando. Hay dos, uno a cada lado. ¿Y cómo se expande? A través de una bomba hidráulica, y conocido como bombín, donde viene el líquido del freno, que viene de una bomba que se acciona cuando yo piso el freno, bombea el líquido de freno aquí. Aquí están lo que conocen como las chupas. Para evitar, las chupas no es más elementos que evitan fuga del líquido que llega aquí a presión. Y ahí hay un pistón que tiene un vástago que está pegado aquí. Cuando se presiona el pedal, la presión hace que este pistón se mueva. Eso es poquito, se mueve un par de milímetros. Entonces empuja esto y entra en contacto el material con el tambor, generando el frenado. A ambos lados. Pero si se quitara la presión, la zapata que ha hecho esto ha abierto, podría quedarse allá. Para que no se quedara, tenemos un par de resortes, un resorte de tensión. Y aquí otro. Pero este es el que necesitamos accionar. Para que cuando se quite la presión, el resorte regrese a su condición original. Pero tampoco que no regrese mucho. Entonces aquí hay esta barra de horquillas, tiene unas horquillas así que entran, que se puede desplazar una cantidad. Y para mantenerlo unido está este resorte. Entonces pisamos el freno, actúa la fuerza, esto abre y actúa aquí. Cuando este material se desgasta, lógico, hay que desmontar. Todo este sistema está pivotado acá. Dos pivotes que permiten hacer el giro. Entonces, de esa manera actúa el freno. ¿Qué más vemos? Vemos esta laina y vemos aquí una guaya. Esta guaya es la que viene del freno de mano que yo la acciono cuando yo muevo la palanca. Entonces, muevo la palanca, empuja para acá, esto está pivotado, gira aquí, por tanto eso empuja para acá y hace generar el frenado. Este es el freno de mano. Y esto es para que esto no se salga de para acá. No se corra así. Este es el sistema en general de el freno de un automóvil o de un camión, como se quiera mirar, de un vehículo automotriz. Lógico, los materiales, normalmente asbesto, o sea, el moldeado, o material sinterizado. Este es el freno de bandas. Lógico, está el freno de disco, que es el que normalmente se aplica en las ruedas delanteras.
pero eso lo veremos adelante en unas aplicaciones. Estas son las propiedades que ya hemos visto de los materiales, la misma tabla que ya hemos visto, que ya tenemos. Pero antes de continuar con los frenos, hagamos un ejemplo de embrague cónico. Tenemos el siguiente problema: un motor, un embrague, una caja reductora, un tambor, un freno y una carga. Este tambor está hecho con una lámina de acero que tiene un grosor, que tiene un diámetro exterior de 60 y un diámetro interior de 40. Y aquí hay unos brazos y un cubo. Y entonces el enunciado me dice así: el tambor de acero, o sea, esto, tiene una longitud de 50 centímetros, un diámetro exterior de 40 e interior de 20. Tiene, lógico, unos brazos y un cubo. Unos brazos y unos cubos. 3 o 4 juegos de brazos, dependiendo del tambor, que aquí como dato nos contribuyen con el 10% de la inercia del tambor. Si en nuestro problema la carga total, la carga que hay aquí es 0,9 toneladas y alcanza una velocidad de 1 metro por segundo, después de haber recorrido una distancia de 2,5 metros, porque estaba quieto, y yo debo de calcular en las condiciones críticas, y las condiciones críticas es en el arranque, 2,5. Entonces, tenga en cuenta el factor de seguridad. Un factor de seguridad de 2. Y para ese problema, el embrague tiene una forma cónica. Diseñe el embrague cónico. Si el material flotador que está aquí es de asbesto, el ángulo del cono es 6 grados, el diámetro interior, el diámetro aquí es 10 centímetros y el diámetro, ¿cuál debe ser este? Y analice cuál es, bajo el criterio de desgaste uniforme, y cuál debe ser la fuerza que el resorte debe hacer para que eso funcione. Estamos hablando de aquí, de este embrague, donde aquí esta caja reductora tiene una relación de 25:1. Eso para si nos preguntaran cuál es la velocidad del motor. Entonces, lo primero que debemos de considerar cuáles son las fuerzas que están actuando aquí en las cuerdas y cuáles son las velocidades de las cuerdas para poder determinar la velocidad del tambor y la velocidad del embrague. Porque si conozco la velocidad angular de aquí del tambor, conozco aquí, que es la misma de la salida de la caja reductora, conozco la entrada de la caja reductora con esta relación de transmisión, que será la misma del embrague,
que será la misma del motor. ¿Entendido? Señores. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hallar es la cuerda. Coloco un plano de referencia en cualquier punto, que es la línea roja aquí, y corto la cuerda. Yo la corto a la misma distancia. Y los demás elementos, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y sumo esto. Y esa será la longitud de la cuerda. Entonces sería 1, 2, más el arco 2, 3, más 3, 4, más el arco 4, 5, más 5, 6, más el arco 6, 7, más 7 y 8. Todo eso será la longitud de la cuerda, que es esta ecuación. Pero los arcos, independiente de dónde esté el peso, si está aquí abajo o más arriba, los arcos siguen siendo los mismos, lo cual significa que este arco y este arco son constantes. Como son constantes, lo paso al otro lado y la longitud es una constante, menos una constante, me queda una constante. Ahora, 1, 2, bueno, antes de continuar, yo le coloco nombres. La distancia del plano de referencia a este punto de corte lo llamo SSA. La distancia del plano de referencia al sitio donde está la carga lo llamo SW. De aquí a aquí hay una distancia que es constante. Como esto está fijo, de aquí al plano de referencia, que es un plano que está quieto, hay otra distancia que es constante que lo llamo K1. Luego, ahora entonces, 1, 2 será igual a todo, que es SW, menos S sub A, menos K2. 1, 2 es SW, menos S sub A, menos K2. Que como es igual a 7, 8, lo igualo una vez. 3, 4. 3, 4 será a SW menos K2, estoy aquí. Y le quito K1, estoy aquí. Por tanto, 3, 4. Será SW menos K2 menos K1. 5, 6 es exactamente lo mismo que lo anterior. SW menos K2 menos K1. Y ya tenemos todo. Reemplazo 1, 2 por su igual. 3, 4 por su igual. 5, 6 por su igual. 7, 8 por su igual, igual a la constante que tenemos. Entonces, los valores que son constantes los paso al otro lado. Menos K2, menos K1, menos K2, menos K1, menos K2, menos K2. Al otro lado pasan con signos positivos. Una constante más otro valor que es constante me da otra constante. ¿Y qué me queda de este lado? Al lado izquierdo, SW1 más SW serían 2, más SW serían 3, más SW serían 4. 4 SW menos S sub A y menos S sub A igual a la constante. Si yo derivo 4BW menos 2B sub A igual a 0.
donde B sub A, que es aquí, es este punto que es el mismo que enreda en el tambor, es la velocidad tangencial del tambor. Y BW es la velocidad del peso. Entonces, la velocidad en el tambor son 2 veces la velocidad del peso. Entonces, vamos a analizar la carga. La carga arranca de 0 hasta una velocidad de 1 metro por segundo. Para lograr hacer eso, tiene que haber una aceleración. Y consideramos que nuestra aceleración, nuestro modelo de aceleración es de aceleración constante. Tenemos nuestra ecuación, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado nos va 2 veces la aceleración por el delta del espacio. 1, 0, porque estaba quieto en el arranque, 2 veces la aceleración por el espacio recorrido, 2.5 metros. Esto me da, al hacer la operación, 0,2 metros por segundo. Ahora bien, aquí es donde yo quiero que quede claro. Coloco las fuerzas. 4T. ¿Por qué 4T? Porque hay 4 cuerdas. 1, 2, 3, 4 que tienen la misma tensión. Tienen la misma tensión, 4T. De para abajo, la carga. ¿Cuál es la carga? 900 kilogramos. 0,9 toneladas, que son 900 kilogramos. Ahora, como esto estaba en 0, y ahora, después de cierto tiempo, pasa a tener una velocidad, la aceleración va hacia arriba. Ojo, la aceleración va hacia arriba porque está incrementando la velocidad. La velocidad venía desde 0 hasta 1 y como consecuencia de la aceleración fue que pasó de 0 a 1 metro por segundo. Entonces la aceleración va hacia allá. Ahora, si fuera de frenado, la velocidad viene bajando y la aceleración va hacia allá. Que fue el error que algunos cometieron en el parcial anterior, que la colocaron bajando en el frenado y es subiendo, porque la aceleración en ese instante se opone al movimiento. Siempre tenemos que relacionarlas con el movimiento. En este caso, de aquí que está dibujada, la aceleración sigue la dirección del movimiento. Entonces, la aceleración es positiva en la dirección del movimiento. Con el caso del parcial, que se equivocaron, la aceleración era contraria al movimiento porque era frenado. Si el movimiento era bajando, como es contraria, es arriba. Entonces, una vez definido eso, planteo la ecuación. Y sumatoria de fuerza en Y igual a 0, defino positivo hacia arriba, 4T, menos la fuerza, igual a la masa por aceleración, que es positiva porque va hacia arriba. La masa, el peso dividido por la gravedad. Reemplazo y me da la tensión del cable. Y digamos que por hoy quedamos ahí. Muchas gracias por su atención. Espero que esta noche les vaya muy bien en el parcial. Eso, profe, muchas gracias. Muy buen día. Felicidades.